resultado inmediatamente sale como este. Para cualquier distancia del eje X en este caso, o Z en su defecto, sale este resultado. ¿Ya? Yo lo hago generalmente para no encontrar problemas en el sistema de coordenadas cilíndricas. Así el resultado es limpio. Porque en coordenadas cartesianas este tipo de problemas, como circunferencias, resulta que no son funciones y uno se hace mucho problema. No tanto como con discos, más bien con el anillo es más problemático todavía. Pero para el caso del potencial es inmediato, ¿no? En el caso del anillo, lo mismo, su eje es X, en este punto P, su hipotenusa, este es el radio, la densidad lineal es lambda, aquí se reemplazará lambda por ds, donde ds es el arco que hay, R se reemplaza con este, y se ve que la variable no depende ni de X ni de A, por tanto, directamente la integral es sobre dq y sale este potencial. Es el resultado más sencillo que hay. O para cargas, ya me preguntaban, ¿no? Para potencial, para varillas, donde el sistema de coordenadas lo colocamos el origen en el punto medio. Entonces la integral se hace desde menos a hasta más a. Y podría ser que este resultado se puede extender, podría ser de menos infinito hasta más infinito. Habría que hallar el límite de este resultado para varillas infinitamente largas, ¿no? Si es que interesa el campo en la bisectriz, es decir, en la recta que pasa por la mitad y perpendicularmente, ¿no? Hay muchos problemas y no son tan complicados en el cálculo del campo de potenciales para volúmenes, para superficies, para rectas o para curvos o para anillos en este caso. El ministro tiene, cada capítulo creo tiene unos 20 problemas o ejemplos resueltos. Eso da una gran pauta. Claro que están tan resumidos que hay que desarrollarlo. ¿Ya? Yo siempre estaré presto a orientarles. Ustedes tan solo cuando están desarrollando me dicen si hay un problema aquí nos hemos plantado, digamos, y yo, aunque sea una foto, les mandaré indicando cómo debe procederse, ¿no? Para salir de ese pantano, digamos, ¿no? ¿Ya? Luego de este cálculo de potenciales, un punto relacionado ya a manera de resumen al campo eléctrico y al potencial eléctrico es la relación entre campo y potencial. Lo que recordamos es que la diferencia potencial de una función escalar, perdón, la diferencial total de una función escalar, recuerden que es ese desarrollo, ¿no? De derivadas parciales con dx, dy, de z respectivamente, o dicho de otro modo, el producto escalar del gradiente de la función escalar f por el vector desplazamiento de L, donde de L o de R también a veces siendo gradiente de F, o también se lee así, gradiente de F, ¿no? Ahí está el gradiente de F vector, y el dl, simplemente un vector diferencial de posesión, entonces cuyo componente es de x para x, de y para y, de z para z. Recordando eso, fíjense la analogía. Aquí tenemos una función escalar, ¿no? Que nos permite, a través del operador, volverlo un vector.
Y multiplicando escalarmente podemos hacer muchas operaciones. ¿Ya? Entonces, para el potencial eléctrico generado por una diferencial de carga de Q, recuerden que tiene esta expresión de dB sobre Q sub 0. Hemos reemplazado, recuerden, la F externa que hace el trabajo con signo negativo por F por dL sobre Q sub 0. Se simplificó el Q sub 0 de la fuerza y queda por tanto, no, fuerza sobre la carga para nosotros es el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces queda como resultado menos el campo eléctrico por el vector diferencial de posición. ¿Ya? Esto permite reflexionar un poco. ¿Sí? Ahí tienen el potencial escalar y aquí tienen el vector campo eléctrico. Si ustedes recuerdan, esta es la diferencial total de una función escalar. Entonces, por este lado puedo expresar la diferencial total del potencial con producto escalar de nabla por df, por dr, perdón, y por el otro lado puedo expresarlo como un producto escalar del campo eléctrico por el vector diferencial de posición. Inge, disculpe. Dígame. Diga. ¿Por qué la diferencial de carga hay un signo negativo en la fuerza? Esta fuerza, ¿recuerdas? En el trabajo dB, Sí. es menos de F por dL. ¿Por qué razón? Es una fuerza externa, decíamos que es el trabajo contra la fuerza de Coulomb. A ver si puedo retroceder. Espera un ratito. Es muy importante. Esto es justamente la... A ver, espera. Potencial eléctrico. Aquí. Mira, el trabajo siempre es fuerza por producto escalar de fuerza por el vector desplazamiento, ¿no? Pero no va a ser la fuerza de Coulomb el que haga el trabajo de trasladar, es más, lo va a repeler, lo va a alejar. El que va a hacer el trabajo es esta fuerza contra la fuerza de Coulomb, una fuerza externa. Por ejemplo, había que jalar figurativamente o había que empujar contra la fuerza de Coulomb para acercarla a estas dos cargas, aproximarla a estas dos cargas. Por eso el signo negativo aquí aparece porque se ha reemplazado a la fuerza de Coulomb aquí, pero con signo negativo. ¿Qué quiere decir? Aquí la fuerza de Coulomb lo voy a poner y luego va a ser K, Q1, Q2 sobre R1 sobre R al cuadrado, etc. Eso quiere decir. De ahí viene el signo ingeniero, negativo. entonces quiere decir que es una fuerza que se opone a la fuerza de Coulomb. Sí, solo ese va a ser el trabajo. La fuerza de Coulomb no va a hacer trabajo. Tiene que ser otra fuerza contra la fuerza de Coulomb. ¿Ya? Por eso el signo negativo aparece y es vital y se nota ahora que estamos encarando el punto de relación entre campo y potencial. ¿Ya? Bien. Entonces lo único que se ha hecho es en esta página por una parte se ha desarrollado la diferencial total de B, que será gradiente de B por dr, y en el segundo miembro tenemos menos el campo eléctrico por dr. ¿Qué quiere decir? Que E, por tanto, es igual a esta cantidad, porque va a aparecer dl
aquí y aparece también aquí. Se simplifica, no es tanto así, ¿no? Pero para que sean dos cantidades iguales, las demás también deben cumplir con la misma relación de igualdad. Entonces, menos el campo va a ser igual al gradiente del potencial. El campo, por tanto, menos gradiente del potencial. Entonces, escriban a ver, en lugar de dB, reemplazan esto. Gradiente de B por dL igual a menos E por dL. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gradiente de potencial es igual a esta cantidad. Está aquí. Y de aquí ya es fácil, en forma, por componentes, su componente X, por tanto, es de menos de la derivada parcial de B respecto de X, su componente Y, la derivada de B respecto de Y su componente X menos la derivada de B respecto de Z. ¿Qué quiere decir este conjunto de tres relaciones para el campo eléctrico, para sus tres componentes, perdón? Si usted conoce el potencial, ya no se moleste en calcular el campo de nuevo, sino derívelo nomás respecto de X, una derivada parcial, ese es el campo, ¿no? ¿Y en qué punto le dice? Los reemplaza los valores de X y Y, para el punto ya lo tiene su componente X, luego su componente Y, componente Y. Las derivadas parciales permiten calcular entonces los componentes del campo, precedidos con signo negativo, nada más. ¿Ya? Así que derivar siempre es fácil. Si conoce el potencial, pues el campo fácilmente derívelo, calcúlelo por derivación, ya no calcule de nuevo. ¿Ya? O sea, el potencial tiene que estar en funciones de X, o de Y o de Z para derivarlo y hallar el campo eléctrico en ese eje. Ese es el otro problemita. Este procedimiento vale para cálculos de potencial, pero en forma general, en función de las variables. Para cualquier punto R, X y Z, ya no para valores del punto R, digamos 1, 2, 3, no, sino en forma general, en función de las variables. Solo así puedes derivar, porque si va a ser para un punto en particular, el potencial nos va a dar un valor, ¿no? Y la derivada de un valor es cero respecto a cualquier variable. Ese es un inconveniente en el cálculo de potencial, si quieres a través de eso calcular el campo. Calculadores como la Casio común, digamos, que utilizamos, no tienen esa posibilidad de cálculo. Pueden integrar, hallar valores determinados, ¿ya? Pero no encuentran funciones. En cambio, la Casio científica o o Texas ya tienen esa posibilidad, ¿no? Pero siempre ustedes podrían recurrir a cualquier método de integración que conocen o que han aprendido en cálculo 2, tarda un poco, pero tiene su compensación, ¿no? Ese es un problemita y lo vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? Entonces, al revés ahora, si conocemos el campo, ¿cómo puedo aprovechar ese resultado para hallar el potencial? O mejor, para calcular diferencias de potenciales. Tiene que ser al revés, ¿no? Si por derivación voy a hallar el campo, por integración tenemos que hallar el potencial. Como que dB, por tanto, como es menos E por dL, integramos miembro a miembro. ¿Ya? ¿No? Para dB, desde un potencial 1 hasta un potencial 2, correspondiente al punto 1 y correspondiente al punto 2, el signo menos sacamos, y el campo conocido debo reemplazarlo, debo hacer el producto escalar, integral de línea, ahí debo indicar a través de qué línea o de qué trayectoria, y el resultado inmediatamente nos dará cuánto vale la diferencia de potenciales entre los puntos 2 y 1, o 1 y 2. En palabras resulta muy fácil decirlo, ¿no? Pero ya el trabajo no es tan sencillo, ¿no? Como lo Ingeniero, dígame. entonces usted dice que, digamos, al derivarlo, digamos, el potencial
podemos encontrar lo que es el campo y, Sí. si lo integramos podemos hallar lo que es el potencial, pero diferencial de potencial. Sí, sí, eso es. Hay algunos casos en donde sí, potencial puro se puede calcular también. Aquí también no puedes trabajar con campos con valores, tienen que ser funciones. Solamente relacionando variables, pues esta es una integral de una función vectorial. De una función vectorial, pues depende de las variables. Ese es el otro problemita que hay. ¿Ya? Yo creo que mejor los ejemplos nos van a permitir ver los matices, ¿no?, que hay en esto de potenciales. Y en relación de campo y potencial. A ver, si tengo a continuación, ya, se está reiterando los resultados. Pues miren, aquí es inmediata la integral, pero nos da una diferencia de potencial. Pero, ¿cómo puedo calcular el potencial? Por ejemplo, en el punto 2. El punto 1 tendría que estar en el infinito. Cuando estamos muy lejos de una carga o de varias cargas, hemos dicho que el potencial estando muy lejos es 0. O si es infinito, el potencial correspondiente a ese punto es 0. Entonces, ya no hay diferencia de potencial, sino directamente potencial en ese punto 2. ¿Ya? Veremos en los ejemplos. Ejemplo, el potencial en una región está dado por solamente a 3 variables, lo hemos calculado, 3x al cuadrado, una función a varias variables, ¿no? Nos piden calcular el campo eléctrico en el punto 1,02. ¿Sí? Entonces ya no vamos a repetir calcular el campo, sino ya que conocemos potencial, de allí sacamos componente x menos la derivada parcial respecto de x. Dígamelo, es 3y al cuadrado, el signo menos adelante, ¿no? Por este signo. Menos aquí 8x, 8xz, esto no depende, ya está. Y lo hemos reemplazado por los valores donde x por 1, y es 0, y z2, me da 16. Componente y, igual la derivada respecto a y, observen de nuevo, aquí será 6xy, de este 8 nomás, ¿no? Este no depende de y está menos 8 reemplazando los valores de x y y. Y es 0, así que es 0 menos 8. Lo mismo para componente z, lo derivamos respecto a z, sale menos 4x al cuadrado positivo, y como x es 1, 4 siempre. ¿Ya? Y puedes hallar su magnitud, puedes hallar su dirección, primero con Pitágoras, luego con cosenos directores, ¿cierto? Eso es ya muy conocido, pero insistimos, no deben olvidar. Esto es parte de nuestra rutina obligatoria, ¿no? Cuando hay vectores, se puede pedir magnitud y dirección, o se tiene que conocer, entonces mejor hacerlo completo. Claro, si no se pide el problema, mejor no hacerlo, ¿no? Pero en general se pide. ¿Ya? Al revés, el campo eléctrico entre dos cáscaras esféricas y concéntricas de radios A y B, con cargas iguales pero de signo opuesto, está dado por. Este resultado es para un capacitor esférico, ¿no? Pero no vamos a entretenernos acá, pero podríamos haberlo deducido. Pero estamos diciendo que es este, efectivamente es este el campo eléctrico entre dos, una esfera interior, pues de hueco maciza, cargada positivamente, y la cáscara externa concéntrica tiene la misma carga, pero signo opuesto, y este es el campo radial, ¿no? Y varía según la ley de Coulomb simple. Con la ley de Gauss se demuestra bonita esta relación, ¿ya? Bueno, se está dando, es lo importante, es conocido, a eso me refiero.
y funcionalmente, no en forma como un valor. En el espacio entre las cáscaras, calcular la diferencia potencial entre ambas cáscaras. ¿Cuántos voltios hay de una cáscara o de la esfera interior con la cáscara externa? Entonces, la diferencia potencial, la cáscara interior tiene radio A, la exterior tiene radio B, entonces B menos A igual a menos, ¿no es cierto? ¿Cómo son? De L es radial, por supuesto, y de este vector unitario también es radial, su producto escalar es simple, simplemente queda la magnitud de dr, porque coseno de 0 va a ser 1, y esta integral también este menos, aquí está, sigue, menos, y la integral de esta cantidad es menos 1 sobre r, desde A hasta B, hecho que este menos se queda nomás, y reemplazo para el límite superior menos el límite inferior, de esta manera este queda como resultado. ¿No? Esta, por tanto, es la diferencia de potenciales entre dos cáscaras esféricas y concéntricas con cargas de signo iguales, pero de signo opuesto. ¿Ya? Pero el proceso matemático es lo que quiero que vean. Esa es la forma de calcular. ¿Ya? Conoce el campo, los reemplazas, previo el producto escalar, lo integras radialmente, si es que depende radialmente, el resultado es inmediato. Estos resultados se aprovechan, por ejemplo, para calcular capacidades de capacitores esféricos, ¿no? En nuestro caso, esa parte no está. Como no interesa aquí diferencia de potencial negativos, lo que se ha hecho es calcular potencial de la esfera interior menos la esfera exterior para que dé positivo, quita este valor, que como les decía, eso es lo que interesa para un capacitor. Este es otro ejemplo en donde el campo eléctrico generado por una esfera de radio A con carga uniforme es este, que seguramente con ustedes hemos deducido también aplicando la ley de Gauss para una esfera cargada uniformemente. Pero solamente este resultado vale en el espacio interior, desde que la variable R es mayor que 0 y menor al radio, para el espacio interior. Y dice que vale esta otra cantidad para todo el espacio exterior, donde R minúscula es mayor que el radio. ¿Ya? Y en el límite, por supuesto, para R igual a radio, ambos resultados deben coincidir. ¿Y cómo que coinciden? Lo que se pide es calcular el potencial en el punto, en el interior de la esfera, pero a la mitad del radio, para R igual a medios. ¿Ya? El cálculo está detallado para que no tengan dificultad. La gráfica faltará quizás. Se sugiere partir desde el infinito hasta la superficie. O sea, se sugiere ir de afuera hacia adentro. Se parte el infinito hasta la superficie y luego de la superficie hasta el punto, hasta el interior de la esfera. La gráfica ya está, ¿no es cierto? Desde el infinito voy hasta la superficie, donde tengo el valor del campo, tiene una funcionalidad, nos han dado en el problema, y luego tengo campo en el interior de la esfera, entonces voy desde A hasta este punto A medios. ¿Ya? Entonces, la diferencia va a ser el potencial en el punto A medios menos el potencial en el infinito. Va a ser igual al campo en este espacio fuera externo a la esfera, que es rho al cubo, lo que se ha dado como enunciado, por D, como son radiales, ¿no?
desde infinito hasta A. Luego, menos la integral desde A hasta el punto A medios, pero para el campo que sirve solamente para el interior de la esfera cargada. Entonces, estoy en, ¿no es cierto? Desde aquí a aquí es diferente, hay un campo diferente. Desde aquí hasta aquí hay otro campo diferente. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, haciendo cambiar los límites desde lejos hasta este punto, desde aquí hasta este punto. ¿Ya? El resultado se ha hecho todo el detalle y hasta este es el resultado. ¿Ya? Este es, bueno, el potencial en el infinito es 0, concedido. Entonces, bueno, seguramente decía el enunciado, cálculo del potencial en este punto. Entonces, como el potencial en el infinito es 0, estamos calculando el potencial, no la diferencia de potencial, sino solo el potencial en este punto. ¿No? Y ahí está este mismo resultado. Solamente reemplazando donde hay R con A medios. A medios, seguramente este término más todos me da 11 rho al cuadrado sobre 24 epsilon 0. Se le ha añadido un resultado más en el centro de la esfera. ¿Cuánto vale el potencial? No es un conductor para deciros que es un espacio equipotencial, es una esfera aislante. De la misma manera, solamente lo que se ha hecho es desde la integral desde 0 hasta A, y desde A hasta 0 hasta el centro, los límites van a cambiar, y inmediatamente arriba el resultado de, en el centro, donde R vale 0, rho a cuadrado sobre 2 epsilon 0. Esto lo he debido hacer a mano nomás para colocar el resultado, y ya no he tenido tiempo para hacerlo con más detalle como este, pero es idéntico, solamente haciendo cambiar los límites. Desde infinito hasta A, desde A hasta 0. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y el resultado es este. Creo que este es el último ejemplo que tenemos para esta unidad, pero son pocos. Soy consciente de que son muy pocos los ejemplos que estamos anotando, pero el mismo libro de Edminister, como les decía, tiene en desarrollo un par de ejemplos, pero en la parte de problemas resueltos tiene pues muchos problemas. Y en la parte final los problemas propuestos. ¿Ya? Una sugerencia. Los problemas del Edminister en estos últimos dos temas no son sencillos. Mayormente se requiere el manejo del sistema de coordenadas cilíndricas, esféricas, mínimamente. ¿Ya? Por eso, tanto para la ley de Gauss como para también potenciales y relación campo y potenciales, sacar los problemas de 0 ahí, pero de la parte de problemas escogidos o selectos. En la categoría de problemas hay también, pero son sencillos, son para los compañeros de Física 3. Ustedes también, si están cursando, hagan para Física 3 la primera parte, y problemas de selectos o escogidos, eso hacen para para teoría de campos. Comentarios finales, jóvenes, se nos ha agotado también el tiempo en esta segunda parte. Nosotros hemos cubierto uno de los capítulos, conocen ciertamente, pero con un nivel de profundidad, con una exigencia matemática un poco más suave, ¿no? Entonces, aquí lo que ha aumentado es eso, el nivel de dificultad.
Pero ese nivel de dificultad no es más que la aplicación de esa caja de herramientas que hemos desarrollado en el primer capítulo, ¿sí? Un repaso del álgebra y del cálculo vectorial. Y con eso ya no tenemos problema, o no debiéramos tener problema en el manejo de estas relaciones. Jóvenes, consultas ya para cerrar el tema. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Por qué ahí los límites están invertidos? Está arriba y infinito está abajo. Pero como les recomendé, bueno, usted también puede ir al revés, ¿no? Podría ir de este punto hasta aquí y de aquí hasta el infinito, puede ir. Entonces, infinito sería el límite superior. Pero yo le dije que conviene en estos problemas ir de punto de partida desde muy lejos, desde el infinito. Entonces, como de aquí vamos a partir, entonces este tiene que ser el límite inicial, ¿no es cierto? Así vamos a ir. Y entonces A viene a ser el límite final en esta primera integral. En ese orden, A para esta región es el límite inferior y A medios viene a ser el límite superior. Pero estamos yendo en este sentido, que es muy recomendable sobre todo para potenciales. Pero igual podría ir, no hay ningún problema en este otro sentido. Entonces los límites serían a la inversa. ¿Ya? El resultado, por supuesto, va a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Se capta la idea? Sí, ingeniero. Ya. ¿Algo más? Ingeniero, sobre los prácticos, que en este caso que es del potencial eléctrico, ¿cuántos ejercicios tenemos? 10 también. 10, unos 8 podrían ser de cálculo de potencial, unos 4 de cargas puntuales y unos 4 de para distribución continua de carga y unos 2 de la relación campo y potencial. Así completan con 10. Eso Todo sería esto, lo mínimo, ¿no? Si hace más ejercicios, obviamente es mejor para usted. todos estos problemas los podemos sacar del CERWAI o del Minister. No, de Serway solamente para Gauss y para potencial. En cambio, para el campo eléctrico, que es todo del ministerio. Ingeniero, gracias. Yo, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, buenas tardes. Nos vemos mañana. Voy a intentar, escribir por lo menos algunos ejemplos para que se vean. Si no puedo, por lo menos fotografiaré lo que pueda hacer en hojas. A mí me resulta muy cómodo hacer en hojas y sacar fotos, pero en cambio en computadora uno tarda mucho, ¿no? No siempre editor de ecuaciones tiene todo, hay que apelar a otros truquitos también, ¿ya? Sí, ingeniero, en foto sería mucho mejor. Y ya, voy a intentar hacer algunos ejemplos en hojas y fotos les paso. Y a ver Bien, ingeniero, gracias. ya, Gracias, ingeniero. mañana, Nos ha servido mucho. ya, hasta luego. Está bien, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ya, no se pierdan.